El hambre en el mundo. Un problema que lo menciones cuando lo menciones siempre va a estar presente. No importa que hablemos de países primermundistas o países tercermundistas, puesto que el hambre y la pobreza son dos problemas que siempre van de la mano. Claro que unos lo ocultan más que otros. Países como Estados Unidos, Rusia, China y bastantes más de la Unión Europea, vaya que tienen experiencia ocultando las cifras de dichos problemas. Sin embargo, sin tanta conspiración rondando dichas cifras, hay algo que no se puede negar. Y es que el resolver el hambre en el mundo es uno de los mayores problemas a los que se enfrenta el mundo moderno, uno que cada vez se va haciendo más y más grande. Pese que antes había estimaciones de que se podría acabar antes de 2030, hoy cada vez ese problema es cada vez menos optimista. Y recientemente la ONU, aquel organismo que sin temor a equivocarme casi nunca hace nada cuando se trata de meterse con los países, ha dado un paso y retó a los multimillonarios del mundo a hacer una donación que resolvería este problema, entre ellos Elon Musk, aquel millonario que muchos equiparan al mítico Tony Stark, pero que si le preguntan a este humilde creador de contenido, se parece más bien al Lex Luthor. Pero volviendo al asunto, todos los noticieros, quizás pecando una vez más de sensacionalistas, anunciaron un reto, el director del programa de alimentos de las Naciones Unidas, a varios millonarios, entre ellos Elon Musk, a donar un simbólico 2% de su riqueza, en el caso de Musk, unos 6.000 millones de dólares, para ayudar a 42 millones de personas. Sin embargo, la forma en la que lo presentaron fue decir que dicho e insignificante, casi un insulto para dichas fortunas 2%, podría acabar con el hambre en el mundo. Claro que esta clase de noticias salen cada cierto tiempo, usualmente cambiando de persona o institución, que si la Iglesia Católica la puede acabar 4 veces, que si el gobierno británico, que si X acciones de Facebook pueden acabar con la pobreza, que como spoiler ya te digo yo que si fueran ciertas estas afirmaciones, el dinero solo es dinero, no sirve de nada sin una buena aplicación, pero ese es un punto que abordaré más adelante. Ahora, con todo esto, Elon Musk, al verse mal parado, respondió que claro que donaría ese dinero, siempre y cuando la ONU mantuviera las cuentas claras. Asimismo, explicarán a detalle cómo iban a usar dicho dinero, y si realmente el 2% de su fortuna podría acabar con el hambre en el mundo. David Beasley, ni corto ni perezoso, presentó al menos lo que podríamos llamar un plan, o los inicios de uno, como respuesta a Elon, mostrando el cómo serían utilizados sus 6.6 millones. Así que, antes que nada, vamos a darle un pequeño vistazo a este supuesto plan. Primero, 3.500 millones, casi la mitad, serían utilizados para alimentos y su entrega. Dentro de estos millones, lo que más se considera es el costo de transporte que supondrían dichos recursos. Se habla de utilizar barcos, aviones y un sinfín de camiones. Sépase que aquí se incluye el salario de todos los trabajadores, incluidos los de la ONU. Desde el punto de comprar la comida y transportarla, ya tenemos pequeños problemas, pero no nos adelantemos. Después, 2.000 millones serían utilizados o destinados para el dinero en efectivo y vales de despensa para los habitantes y que estos puedan comprar comida y ayudar a su economía local. 700 millones serían destinados para crear programas más especializados para las distintas necesidades de cada país, y los 400 millones restantes serían destinados para las operaciones mundiales y regionales, la administración y rendición de cuentas. Dicho de otro modo, 400 millones de dólares se los va a quedar la ONU para trabajo administrativo. Todo lo que te acabo de mostrar suena bastante bien, poco dinero entre comillas, bastante ayuda, y que a fin de cuentas será donada por millonarios que nada les pesa. Es grandioso. Ahora, si es tan sencillo este problema que con el 2% de la fortuna de cualquier fulano se puede resolver, ¿por qué no se había hecho antes? Y es simple. Todo lo que acabo de mencionar no resolverá ni de lejos el hambre en el mundo. Hay que hacer unas aclaraciones en este plan. En primer lugar, solo se va a ayudar a 42 millones de personas, que están repartidas en 42 países distintos. Pese a lo cruel que pueda parecer poner vidas humanas en cifras, a 1 millón de personas por cada país, siendo que los principales contemplados para este plan, la República Democrática del Congo, Afganistán, Yemen, Etiopía, Sudán, Sudán del Sur, Venezuela, Haití, Siria, Pakistán, muchos son niños que tienen problemas de pobreza más destinados a cuestiones políticas o también demográficas, que hablando de Siria, Pakistán y Afganistán y los demás de Medio Oriente que están contemplados en este plan, yo les tengo un plan mucho más sencillo para acabar con el hambre en estos lugares. Quizás si dejaran de bombardear dichos lugares y dejaran de financiar grupos terroristas, tal vez eso ayude a calmar las cosas. No sé, solo es una idea. Ahora, este plan, y en las mismas palabras de David Beasley, solo resolvería el problema de estas personas un solo año, hablando del 2022, o quizás si se extiende la cosa hasta 2023. Después de ese tiempo, el dinero se acaba y vuelve a empezar. Y ni siquiera pienses en comida muy extravagante. El plan solo contempla ofrecer una comida al día que costará poco menos de $1 y solo una, ni siquiera dos, lo necesario para sobrevivir
sobrevivir. Hablamos de que a pesar de que se destine tanto dinero y se les contemple dicha comida al día, no se está hablando de que ésta tenga los nutrientes necesarios. Y eso no quiere decir de todas maneras que esté salvando esas 42 millones de personas, puesto que aún con una comida al día seguirán muriendo por cuestiones indirectas, puesto que una comida al día de menos de $1, como lo contemplan, aún así habría desnutrición, enfermedades como la anemia, la malaria y bastantes más cuestiones, puesto que sí, la comida es importante, pero hay otras cuestiones como la salud, la atención de las enfermedades, el agua, por no mencionar la violencia de dichos países. Incluso de entregarles el dinero directamente para apoyar a las economías locales, de nada serviría si alrededor de ellos los campos y las tiendas están destruidos, o dichas ayudas sean robadas por sus gobiernos, o la delincuencia local. Así que, aún siendo de lo más optimista, muchas de esas 42 millones de personas no serían salvadas de igual forma, al menos no completamente. Claro, para ayudar que estas cuestiones no pasen, se hablaría de construir refugios, cosa que abordaré un poco más adelante. Yo no sé realmente quién tuvo la culpa, quizás David Beasley, o a los medios se les fue mucho la olla a la hora de hacer la declaración, pero esto no va a resolver el hambre en el mundo. Vaya, ni siquiera va a resolver el hambre en dichos países, solo va a ser por el corto periodo de un año. Yo sé que dirás, bueno, es mejor poco que nada, y sí, pero aplicando el sentido común, porque guiándonos por lo que todo el mundo está hablando, que es como el 2% de la fortuna de Elon Musk podría acabar con el hambre en el mundo, ¿cuántas personas están en riesgo de morir de hambre realmente en el mundo? Ok, esto podemos saberlo de dos maneras distintas, y ambas dan resultados similares. Ya sé que lo investigues como cuántas personas están pasando por pobreza extrema o están muriendo de hambre en el mundo. Las cifras de ambas rondan por el 9 y el 10% de la población mundial. Claro, esto hablando de los que están en riesgo de morir de hambre, no hablando de la pobreza en general. Si habláramos de erradicar la pobreza en general como muchos lo están tomando, ya hablaríamos del 50% o más en muchos países del mundo. Ahora, estos 9 y 10% de la población mundial, que son los que verdaderamente están en riesgo de morir de hambre si no hacemos nada, no solo son 42 millones como lo manejan los medios, hablamos más bien de entre 700 y 800 millones de personas. Dicho de otro modo, lo que deberían escribir los medios no es que el 2% de la riqueza de Elon Musk y estos millonarios va a resolver el hambre en el mundo. Lo que deberían decir es, potencialmente el 2% de Tesla podría dar una comida al día de menos de $1 al 5% del hambre mundial por un año. Que dicho así ya no es la gran noticia, ¿verdad? Yo sé que para los que son nuevos en este canal, esta introducción les pueda parecer fría o insensible, pero no es mi forma de manejar estos temas. Los hechos son contundentes y el hambre en el mundo es un problema complejo, uno que si usamos el pensamiento de es mejor poco que nada, este plan les pueda parecer perfecto, pero tiene bastantes fallos. Primero lo primero, ¿por qué hay hambre en el mundo? O mejor aún, ¿por qué hay pobreza? Bueno, sinceramente no creo poder explicar en un video de menos de media hora el por qué hay pobreza en el mundo, o peor aún, el por qué hay hambre en el mundo, aunque de todas maneras lo voy a intentar, que aún así si te quedas con tus dudas, te recomiendo un hermoso video que acaba de subir Pensamientos Inorgánicos, titulado La injusticia del mundo, pobreza y hambre, el cual en mi opinión es un documental bastante completo y sirve que empezamos a ayudarnos entre pequeños creadores de contenido. Ahora, volviendo al tema, esta pregunta puede tener muchas respuestas. Evidentemente, si hablamos del hambre, hablamos por ende de la pobreza, aunque no es independiente. Por ejemplo, como había mencionado en los casos de Libia y Siria, está más que claro que la guerra, o recientemente hablando de Afganistán y el golpe de estado de los talibanes, son temas muy delicados, que complican el comercio y las actividades económicas, que evidentemente acaban por incrementar la pobreza. Y como bien dije antes, cuando se trata de resolver problemáticas de guerra, sobre todo en Medio Oriente, temas en los que la ONU brilla por su ausencia, en vez de pedirle a Rusia o a Estados Unidos que reparen los daños y dejen de usarlo como patio de juegos y ponerle sus respectivas sanciones para reparar dichos países. ¡Oh, cierto! Que no pueden hacer eso. Entonces, ¿qué pueden hacer? ¿Pelearse con millonarios en Twitter para pedirles dinero? Parece fácil con limitarte a donar dinero y entregar comida y ya está, pero en realidad hay más factores rondando la situación. No siempre la respuesta más obvia es la que vaya a funcionar, porque si fuera tan fácil y sencillo como eso, ¿por qué invariablemente mueren al año 7 millones de personas por esa situación? ¿Y por qué este año tiene toda la pinta de superar dicha cifra? En los últimos 20 años ha sido la época en la que más se ha hablado del tema, es esta época en la que más donaciones se han hecho, es esta época en la que más campañas y concienciación del problema se ha hecho. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué por más ayuda que se le da al problema, nada cambia realmente? Primero lo primero, y saben bien que esto siempre lo hablo en mi canal, buenas intenciones no siempre son reflejadas con buenos resultados. Durante más de 50 años, a pesar de ser de los temas más concienciados, a pesar incluso de los millones de dólares que se le ha dedicado al problema, se debe principalmente a una mala administración de los recursos. Por poner un ejemplo, algo que se ve en el documental El negocio de la caridad, que pueden encontrar incluso en YouTube, muchas veces emplean muchos más recursos en gastar en publicidad para buscar donantes que en la ayuda en sí. Yo sé que muchos de ustedes ya sean conscientes de ello, pero como todo lo que existe en nuestra sociedad, las ONGs también son un negocio, y uno que genera millones de dólares y mantienen muchos empleos en este lado del charco. Y aunque no lo creas, la ONU y estos
estos programas fueron los primeros en poner en marcha estas prácticas, pagar e interesarse más en la publicidad de dichos problemas para financiarse a ellos mismos que para mandar ayuda realmente. Algunos estudios estiman que del 100% de los donativos, solo el 5% llega realmente a las personas que lo necesitan, y aunque veo muy pesimista esa cifra, aún 4 veces esa estimación es un insulto. Aún un 20% del 100% de los donativos es un insulto. Y si lo que yo digo es cruel, imagina la larga lista de actividades de las que se benefician muchos de estos organismos: turismo de caridad, donaciones millonarias, publicidad, marketing y bastantes más, etcétera, de los cuales no está exento nuestra amiga la ONU. Ya dije antes de que ellos fueron de los primeros en hacer estas prácticas, así que sí, se han donado miles de millones de dólares a combatir el problema, mismos que solo es un pequeño porcentaje el que realmente llega a ayudar. Y es algo que como empresario, tanto la hipocresía de las ONGs como de la ONU, está más que inconsciente el tío Elon Musk. De hecho, estoy más que seguro que a eso se refería cuando pidió a Weasley cuentas claras, puesto que si más gente supiera la cantidad de pastel que se quedan tanto la ONU como las ONGs y la cantidad que realmente ayuda a las personas, en su puta vida volverían a donar dinero. No digo que esté mal donar dinero, tampoco nos vayamos al otro extremo, pero también mínimo si vas a donar cierta cantidad, pues no estaría de más tener las cuentas claras de en qué se está destinando. Por poner un ejemplo, hablando de otro tipo de corrupción que también existe, hay países africanos que solo justifican el 15 y el 18% de los fondos que reciben de la UNICEF. Recordemos que la UNICEF también forma parte de la ONU, y aunque esta no tenga la culpa directa de la corrupción en dichos países, sí que la sigue incentivando. Reitero, el 15 y el 18% es lo único que justifican realmente que se esté utilizando, y seguimos hablando de cifras millonarias. Ahora, hablando de la ONU concretamente, muchas veces se le ha criticado su forma de hacer las cosas, y esto último es una problemática que vemos reflejada justamente en este plan. Por poner un ejemplo, en este mismo año pidieron 187,3 millones de dólares para ayudar a Haití luego de su terremoto, que serían destinados para refugios, alimento y educación. La cuestión es que la ONU en el pasado sí que ha trabajado ya con anterioridad con Haití. Cuando ocurrió el sismo del 2010, estuvo en boca de todos. Miles de ONGs, entre ellas también, fueron a ayudar a las Naciones Unidas. Fueron a ayudar, sí, pero no con la mejor mentalidad. Las organizaciones están muy mal acostumbradas a actuar en caso de emergencia. Se dedican unos millones a un problema y se mantienen las cosas por un tiempo y ala, a otra cosa. En palabras de Patrick Columbell, cofundador de la ONG Arquitectos de Emergencia, ha criticado fuertemente a la ONU por la forma en la que destina sus recursos. Por poner un ejemplo, en el área que le toca a él, se destinaron millones de dólares para la creación de refugios improvisados por la emergencia, mismos que al cabo de unos pocos años acabaron por derrumbarse. Y lo peor de todo este asunto es que crear dichos refugios improvisados costaba más que crear refugios permanentes. Las personas que construyen el refugio hoy solo piensan en hoy. A nadie le importa lo que ocurra dentro de 2 años cuando el refugio ya no exista. El problema de los refugios es más que real, y un claro ejemplo de la mala manera en la que se administran los recursos, y dicho sea de paso, la mala mentalidad en la que se abordan estos problemas. Hablando del área administrativa, y citando al mismo documental, varios años después de la catástrofe, no tenían los planes en orden. Vaya, sin saberlo seguían financiando refugios improvisados, que como spoiler, eran construidos por americanos en vez de usar a las constructoras locales. Refugios más caros, menos duraderos, que no apoyaban a las economías locales, en vez de buscar soluciones más duraderas como las que proponía Patrick. Y viendo que una vez más la ONU está pidiendo dinero para refugios, miedo me da, puesto que una vez más seguimos cometiendo los mismos errores. Y no me crean a mí, véanlo por su cuenta. Es incluso visible que 10 años después, a pesar de que año con año se le destinen millones de dólares, y aquí hablamos de un solo país, la gente siga viviendo con los mismos refugios de hace 10 años. Y no es que falte dinero, no es que falten ayudas, no es que falten ONGs o atención a problemas, puesto que reitero, sería más barato construir refugios permanentes, pero el problema una vez más radica en una mala implementación. Lo cierto es que en 2010 y en 2011 el país estaba saturado de dinero, en el sentido de que era imposible gastar más. Todos mis colegas trabajaban las 24 horas del día para gastarlo. A día de hoy, nadie ha sido capaz de gastar todo el presupuesto. Esto es justamente a lo que me refiero. Se están pensando en el momento, y así es como siempre se ha trabajado. Pero, ¿y después? ¿Qué sucederá cuando se acaben los apoyos? Eso es algo que vemos en el plan que plantea la ONU para el hambre mundial. Solo se está contemplando un año. Y cuando ese año acabe, ¿qué? ¿Volvemos a pelear en Twitter por donaciones? Y esto último, de los planes momentáneos, también lo podemos ver en el libro del antropólogo Gustav Nerin, Blanco Bueno busca negro pobre. Y el cómo, a pesar de que han pasado 50 años de que se empezaron a enviar ayudas a África, esta seguía en las mismas condiciones, o incluso en muchos casos peor que antes. En sus mismas palabras, África es un cementerio de proyectos abandonados. Por ejemplo, tenemos el caso de muchos hospitales de Camerún, creados por ONGs. Sus hospitales son de primer nivel y en óptimas condiciones, mismos que se encuentran totalmente vacíos
vacíos y abandonados, puesto que el país no tiene recursos con el cual abastecerlos, y como los planes contemplaban solo construirlos sin pensar en que dichos proyectos requerían un ingreso constante, el mismo gobierno de Camerún, una vez dejaron de enviar estas ayudas, no pudo mantener dichos hospitales. Y es que es este otro factor: a la larga, estas ayudas vuelven codependiente a los países de recibirlas, porque, volviendo al plan que estamos analizando, una vez se finalice la ayuda del 2022, ¿de qué manera los países que están siendo ayudados van a mantener las ayudas a los hambrientos? ¿O de qué manera podrán mantener los vales de despensa que se les fueron otorgados? Puesto que si no logran mantenerlos sin las ayudas económicas, pues habremos dado un giro de 360 grados para llegar al mismo punto. La codependencia es otro punto importante. Desde hace ya muchos años se ha estado hablando de que las ayudas monetarias y los programas humanitarios por sí solo no resuelven los problemas. Hablando del plan para combatir el hambre, de nada sirve que más de la mitad de las ayudas se envíen comida si estas no ayudan a las economías locales. Lo pondré de este modo: desde siempre se ha llevado a cabo estas prácticas en Europa, y de las ONGs, que con el fin de activar su propia economía y dar más producción y trabajo en Europa, la mayoría de materias primas como ayudas o indumentarias, ya sea que hablemos de materiales de construcción, material escolar, ropa, constructoras, empresas, comida, todo eso se produce y se compra en Europa y se envía a las zonas que necesitan ayuda. Pero esto es desastroso para las economías locales, puesto que si se resuelven las necesidades de ese modo, aunque solo fuera por un año, ese potencial trabajo e inversión local se podría dar en las economías locales, pero solo beneficia a las europeas, haciendo que ellos produzcan menos y acaben quebrando, provocando que de manera indirecta, paradójicamente, las acciones que se hagan para evitar la pobreza creen más pobreza. ¿Y en qué me baso para decir tales afirmaciones? Bueno, este es un argumento que podemos ver en el libro de Cuando la ayuda es el problema, de Dhamisa Moyo, doctora en economía de la Universidad de Oxford, en la cual, en su libro, demuestra cómo las ayudas más que ayudar se han convertido en justamente parte del problema. Por ejemplo, imaginemos que el plan que tiene pensado hacer Beasley se llevara a cabo. Por un año, en 42 países enviarías comida a dichos países. Paradójicamente, acabarías provocando que dichas personas ya no compraran a los campos, a los comercios por un año a nivel local. Y dado que dichos alimentos no están siendo comprados ni producidos por los negocios locales, estos acaban por quebrar. Y cuando las ayudas de la ONU acaben y dichas personas buscan adquirir nuevos alimentos, ¿a quién van a acudir? Si por dicho año los negocios no pudieron sobrevivir, viéndose dependientes totalmente de las ayudas. Y esto último es algo que ocurre en todos los niveles. Por ejemplo, en el caso de Europa, si manda a sus empresas para construir escuelas o, como en el caso anterior, hospitales, las empresas de construcción locales pierden la inversión de hacer esos trabajos ellos mismos, haciendo que pierdan muchos empleos. Y esto es algo que vemos incluso con los refugios que mencionaba anteriormente en Haití, donde eran las empresas y ONGs americanas los que construían dichos refugios, pero las empresas locales no se veían beneficiadas. Y con todo esto, lo que quiero demostrar es que el dinero no es el problema. Cada que ocurre una crisis, ya sea alimentaria, ya sea un terremoto, ya sea un tsunami, o sea cual sea, se destinan millones de dólares para ayudar a la situación, mucho más dinero que el que tienen incluso muchos millonarios. Y como vemos en las noticias de Haití o África, así como lo demuestran los trabajos de la doctora Dhamisa Moyo o Gustav Nerin, de nada han servido. Es más, se han convertido en parte del problema, puesto que 10 años después los problemas no se han resuelto. Podremos agradar toda la riqueza de Elon Musk y 5 años después volver a necesitar más donativos, y todo porque los problemas reales son la corrupción, la mala administración de los recursos, las ideas obsoletas, puesto que el dinero, así como los alimentos, sobran en el mundo. Y no me refiero únicamente a una mala administración por parte de los países ricos y pobres, o en que haya unos pocos millonarios en el mundo cuando son millones los pobres. Aquí también me refiero a que hay una mala administración, hablando de planes poco efectivos, ya sea que carezcan de resultados a largo plazo, o que haya más dinero destinándose a la burocracia o a la publicidad que en la ayuda en sí misma. Entonces te preguntarás, bueno, ¿y tú qué propones? Quizás es muy egocéntrico de mi parte que un niño como yo tenga que venir a desmontar un plan en un video de media hora, sobre todo tratándose de las Naciones Unidas, pero bueno, es lo que toca. Primero, modificar los planes de Beasley como el de las demás ONGs, que estas en vez de comprar los apoyos en Europa o América o en sus respectivos países, creen incentivos económicos y sigan los pasos de China en África, que para los que no sepan lo que ha hecho China en África, aunque claro, por razones mucho menos altruistas y más maquiavélicas, China ha estado invirtiendo en África para sus propias empresas, y el apoyar las economías locales ha ido mejorando la creación de nuevos empleos en los ciudadanos africanos. Y también tenemos las ideas muy parecidas a las acciones que está haciendo China, que tiene la doctora Dhamisa Moyo, en la que propone una mezcla entre comercio e inversiones extranjeras directas, mercados capitales, bonos de mercado, remesas y microfinanzas, y una fuerte inversión en el sector privado hacia estas economías y que éstas puedan crear empleos. Dicho de otro modo, y algo en lo que concuerda el antropólogo Gustav Nerin, hay que actuar sobre las causas del subdesarrollo. Todo esto y ese
es algo que repiten mucha gente cada que habla del tema, el que no le des a un pobre pescado y enséñale a pescar. Pero esto es llevado a otro nivel. Ahora, hablando de la comida, así como de otros temas como los refugios y víveres, lo que se necesitan son planes duraderos, no de emergencia. Cambiar la mentalidad en la que hemos estado haciendo las cosas. Empezar a trabajar en la infraestructura local e interesarse verdaderamente en las necesidades de dichos países, no en las nuestras, no en activar nuestras economías. Y ahora, regresando al plan y a lo que nos llevó a hablar de dicho tema, no, la riqueza así se donará toda la de Elon Musk, toda la de Facebook, toda la de Carlos Slim, no va a servir absolutamente de nada si antes no trabajamos en combatir los problemas de la corrupción y el desvío de fondos. De nada servirá que se donen millones de dólares a un problema si en la corrupción de países como África solo se va a declarar el 15 o el 18%, o peor aún, que se lo des a una ONG y que ésta utilice la mayor parte de tus donativos en publicidad y no en ayuda real. De nada servirá que se donen millones de dólares a un problema como este para que sea un porcentaje mínimo el que realmente les llegue. Y dicho eso, y esto va más dirigido a David Beasley, usted no necesita la riqueza de un millonario, necesita comenzar a trabajar en la corrupción y en el mal uso de los recursos que por más de 10 años su organización ha hecho, puesto que este no es un problema que se resuelva únicamente con dinero, o dicho de otro modo, este de nada sirve si al final su organización lo va a malgastar en camionetas, aviones que acabarán guardando polvo en cualquier bodega, o creando planes como el que él propone que no logran ver soluciones más allá de las de un año. Y por sobre todas las cosas, cambiar de mentalidad y entender que la pobreza es un problema multifactorial, no de emergencia. No es algo que requiera únicamente un solo donativo, y no únicamente este se debe a una falta de ayudas o de dinero. Y dicho eso, se supone que su organización vela por la paz, y viendo que en mi opinión, populista plan está considerando también a Medio Oriente, le aconsejaría, no sé, primero trabajen en justamente sancionar a los países que están aventando bombas como si fueran caramelos en dichos países, y cual Tratado de Versalles paguen los daños causados. Si tan solo Rusia, China y Estados Unidos gastaran el mismo dinero que invierten en hacer misiles, en procurar resolver el hambre mundial, quizás tendríamos miles de millones de gente menos muriendo de hambre y a la vez miles de millones menos muriendo por la guerra. Pero claro, es más fácil escribir unos tweets tachando de hipócritas a los millonarios cuando los culpables son todos, desde los que trabajan en la bolsa de valores jugando con el mercado de alimentos, desde ellos hasta los supuestos salvadores que desde hace más de 50 años han fracasado una y otra vez en su labor. En futuros videos estaré hablando también de cómo la sobrepoblación y los problemas que nos separan para el futuro del hambre mundial. Así que, para finalizar, yo no estoy en contra de los donativos, no estoy en contra de que los millonarios que no les pesa nada ayudar a buenas causas. Tampoco es un video en contra de la ONU o las ONGs, pero para resolver un problema primero hay que reconocer que lo hay. Las medidas que actualmente se implementan y se siguen tomando no están funcionando, y de seguir así, ya da igual cuánto dinero se le dedique al problema, es poner curitas costosas y bastante elegantes, pero a heridas de bala. Reitero, me parece una idea fantástica que los millonarios den su riqueza para salvar vidas, y vaya que muchos de ellos sí que son responsables de muchos de estos problemas, y no crean que este video es defendiendo a Elon Musk o criticando que no debe donar ese dinero. Después de todo, su dinero también está manchado de sangre. Después de todo, hablamos de un hijo de un dueño de una mina en Sudáfrica, y no hubo problema en que al menos de manera simbólica repare un poco el daño causado por su familia, así como el de tantos otros. Pero si nos vamos a lo funcional, a la ayuda real, hay muchos otros problemas que aún de llevarse a cabo no harían ninguna diferencia. Mientras no se ataquen los problemas reales, mientras el ayudar a otros, así como las ONGs o la ONU, vean los donativos como un negocio, mientras no se creen planes reales y duraderos basados en el contexto de cada país, mientras haya intereses políticos más allá del de ayudar, y claro, mientras sigamos desviando el problema de las causas reales, no va a servir de nada. David Beasley tiene buenas intenciones, no se lo discuto, pero si lo que quiere hacer es una cacería de brujas, seguramente como buen norteamericano por algún interés político, y buscar culpables del hambre mundial, no únicamente tiene que mirar a los millonarios, también debería verse a un espejo.